un No, 10%. reducción de personal más bien es reducción de los altos salarios. Sí, de funcionarios, sí. Ok, si aún sigue vigente este Estado Mayor Presidencial. No, el Estado Mayor Presidencial desapareció desde que entró el presidente López Sí, Obrador. pero nunca se aprobó en Cámara y solo hubo No era, hasta donde entiendo, no era necesario, lo revisamos, pero el Estado Mayor Presidencial no existe. ¿Otros expresidentes lo tienen, este esquema? Lo voy a revisar. Recuerden que casi todos los expresidentes viven fuera, con excepción de Fox. Gracias. No sé si Calderón vive en España, Zedillo vive en Estados Unidos, Salinas vive en España ahora. Entonces, hola amigos, espero y estén teniendo un excelente día, pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum ya lo anunció, que va por los altos salarios de funcionarios de los consulados mexicanos. También la presidenta Claudia Sheinbaum tunde al Universal por supuesta protección del Estado Mayor Presidencial al presidente López Obrador. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Estado Mayor Presidencial no existe. ¿Quién sabe de dónde sacó esta información el Universal? También periodista dijo que si algún expresidente tiene esta protección, la presidenta Claudia Sheinbaum le dijo que todos los expresidentes del PRIAN viven fuera, con excepción de Vicente Fox. Esto fue lo que aconteció. Buenos días, presidenta. Salvador Corona del Universal. Preguntarle, el día de ayer publicamos en el Universal que se pretende o se prevé una reducción del 6% para la asistencia y atención de los mexicanos en el exterior. Dado la situación y el contexto actual entre el presidente Trump y Canadá, ¿por qué se debería reducir su presupuesto, sobre todo en el área de… tiene que ver con personal, pero principalmente salarios. O sea, los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos van a tener toda la atención, va a haber todavía más atención y va a haber incluso muchos de los trámites con muchos menores requisitos, pero sí hay un ajuste que tiene que ver con los altos salarios. ¿Cuáles los altos salarios? ¿Cuál sería la reducción de personal? ¿Sería un 10%? Reducción de personal más bien es reducción de los altos salarios. Sí, de funcionarios, sí. Ok, y también preguntarle en este tema del primer ministro de Canadá, recuerdo que en el G20 le había comentado que México es prioritario para el tratado. Ahora viene esta duda del presidente, bueno, del primer ministro, pero ¿esto se deberá a la situación o la relación que México tiene con Canadá? ¿No considera con China? Porque también le cuestionó de cuáles las fábricas que había en México, cuál era la relación puntual con China. ¿Será un amago para que reduzca las importaciones o exportaciones a China o esta relación que tiene con Asia? Sí, ¿quieres comentar algo del Plan México? Sí. México desde el año 2021, con el anterior presidente, enfocó el desbalance que hay en el comercio exterior, México-Estados Unidos, México-China, México-otros países, Estados Unidos, otros países. Los desbalances pueden existir durante un tiempo, pero si se quedan un año y otro año y otro año y son desbalances gigantescos, entonces aparece un problema porque en algún momento va a protestar el país que sufre el desbalance en su contra. México tiene un desbalance con China, está creciendo cada año y este desbalance es un déficit que China nos vende y nosotros le compramos y la diferencia son casi 80,000 millones de dólares y está creciendo en el tiempo y esa situación en 2021 llevó al anterior presidente a plantear un proyecto y se lo mencionó al presidente Biden en aquella ocasión varias veces en los diálogos de alto nivel y el proyecto existe y está actualizado actualmente. Ya tenemos unas estimaciones de que si México comienza, y en general Norteamérica, porque la visión es, por eso se lo comentó al presidente Biden, porque no es un proyecto solamente para México, sino que Norteamérica, como es un bloque comercial,
que tiene un tratado en el cual hay un cierto nivel de búsqueda de optimizar las condiciones de esa zona geográfica que es Norteamérica. Entonces se lo propusimos al presidente Biden. En ese momento no tenía este grado de conciencia que hoy hay sobre el desbalance con China y por eso es que está cobrando fuerza. Pero en realidad México tiene esto como un proyecto propio, que quiere decir vamos a buscar qué productos estamos comprando de más en China para tratar de hacerlos en Norteamérica o en México, y en lo que corresponde a Norteamérica se calcularon los beneficios si todo Norteamérica empieza con esa visión de hacer más de lo que actualmente compra de China o en general de Asia, ¿no? Entonces, ese proyecto está ahorita en la mesa y es uno de los proyectos que México va a tomar en cuenta para plantear las avenidas al futuro con la integración norteamericana. Doctora, ¿no cree que es un amago de Trump y Trudeau de que acelere este proceso de pues reducir esta relación con China para para que sea este bloque que menciona el secretario? A ver, Estados Unidos tiene muchas importaciones de China. De hecho, fue parte de un proyecto económico durante muchos años del propio Estados Unidos. Canadá también, México también. Nosotros tenemos un plan que está desarrollando el secretario de Hacienda con el secretario de Economía con el objetivo de sustituir esas importaciones que vienen de China y la mayor parte producirlas en México, sea con empresas mexicanas o con empresas principalmente de Norteamérica y si no con relación a otros países que tenemos relación, como Europa, por ejemplo. Entonces, ese es un plan que tenemos. Ahora, esta idea de que a través de México está entrando los productos chinos para llevarlos a Estados Unidos no es correcta. Y eso lo demostré el día que estuvieron aquí los empresarios mexicanos y de Estados Unidos, el 15 de octubre que tuvimos esta reunión. Inclusive presenté una gráfica, por eso ahora le dije a Paulina a ver si está por ahí, donde, por ejemplo, los automóviles que se fabrican en México, sea que se exporten a Estados Unidos o que se queden en México, tienen solamente 7% de contenido de productos que vienen de China. En Estados Unidos es 9%. Y así, si nos vamos sector por sector, está ocurriendo así. Y es que pues, no es evidente para todo el mundo que China se volvió, entre otros, pues uno de los grandes exportadores para todo el mundo. Ese fue un proyecto de China y Estados Unidos, al incorporar a China a la Organización Mundial de Comercio, pues fue parte de este proceso. Cuando viene la pandemia y la visión también de cómo está esta dependencia, digamos, de China, pues entonces vienen estos ajustes que está planteando el presidente Biden y ahora el presidente Trump, que nosotros estamos planteando no solamente como tratado, sino también para beneficio del desarrollo nacional, que es importante, porque los mercados, digamos, con la pandemia hubo una revisión de la gran globalización que existía como teoría, como meta, que no importaba si fabricabas en un país o en otro, lo importante era dónde era más barato y que se liberara el comercio, pues ahora hay una visión más de mercados regionales, por diversas razones. Entonces nosotros, pues nos interesa mucho el tratado con Estados Unidos, evidentemente, y en las reuniones que tengamos en su momento con Canadá ya formales, con el presidente, el equipo del presidente Trump, pues vamos a demostrar claramente cómo es falsa esta idea de que a través de México están entrando los productos, que entran por todas las vías en términos comerciales. No es otra que viene cuadritos.
a ver si viene por ahí. Más adelante. Ahí mismo. A ver, dale más adelante. Esa misma presentación. Miren, este es el anterior. Ah, no, está bien. Fíjense, importaciones desde Asia. Viene Asia, no necesariamente es China, también puede ser Taiwán, que produce muchos de los semiconductores. Entonces, fíjense, electrónico, Estados Unidos depende 32.4%. Eléctrico, 8.8%, automotriz, 7.5%. 7.5%. Maquinaria y equipos, 6.1%. México, la anterior. Ahí está nuestra eléctrico, 41.1%. Electrónico, perdón, eléctrico 9%, automotriz 5.2%, y los datos más son 5 y 7%, no 7 y 9, que es en un año distinto. En el 2023 fue 5.2% de México, de la producción de autos. En México 5.2% dependía de importaciones de Asia. En Estados Unidos. Y para el 2025 pretenden reducir aún más. 7.5. Sí, ese es el objetivo de todo el sexenio. Por eso también la estimación del crecimiento económico, porque nosotros tenemos un plan, no es solamente a las estimaciones del mercado, sino que tenemos un plan de inversión de infraestructura y también de inversión extranjera, inversión nacional en varias áreas y varios sectores. Es parte de lo que estamos desarrollando con los polos de bienestar, que ustedes me escucharon hablarlo durante toda la campaña. Y tercera pregunta y última, doctora presidenta. Antes de que acudiera al G20, publicamos igual en el Universal una nota sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que cuenta aún con seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional en Palenque, Chiapas. Saber si este esquema de seguridad es para todos los expresidentes, exclusivamente para él, y saber si aún el Estado Mayor Presidencial sigue vigente, porque había una declaración del almirante entonces que estaba en pausa. Saber si aún sigue vigente este Estado Mayor Presidencial. No, el Estado Mayor Presidencial desapareció desde que entró el presidente López Obrador. Pero nunca se aprobó en Cámara y solo hubo No era, hasta donde entiendo, no era necesario, lo revisamos, pero el Estado Mayor Presidencial no existe. Okay. Y no sé cómo contabilizó el Universal, porque hay un cuartel ahí no sé si es en Palenque o cerca de Palenque, en donde evidentemente pues hay fuerzas de seguridad como en muchos otros lados del país. Entonces no sé exactamente cuál fue la contabilidad y cómo la hicieron. Fue a través de una solicitud de transparencia donde la Sedena responde que exclusivamente para el presidente Andrés Manuel hay un cuerpo militar resguardando esta finca o este domicilio donde vive. Él tiene una seguridad mínima en su domicilio y en todo caso son parte pues del cuartel en donde vive, pero que realizan también otras tareas. ¿Otros expresidentes lo tienen, este esquema? Lo voy a revisar. Recuerden que casi todos los expresidentes viven fuera, con excepción de Fox. Gracias. No sé si Calderón vive en España, Zedillo vive en Estados Unidos, Salinas vive en España ahora. Entonces, ajá. Perdón, presidenta. Muy buenos días a todos. Juan Hernández de Hierro Basta, Tabasco y Campeche y Quintana Roo y de Grupo Cantón. Esta pregunta para el secretario de Hacienda es enfocada precisamente al diseño del presupuesto. A usted le toca vivir dos etapas, que es el finalizar un gobierno, que es el caso es el de el expresidente Andrés Manuel López Obrador, e iniciar que es con la presidenta Claudia Sheinbaum. La pregunta va enfocada en el sentido que ayer mencionaba la presidenta, que se empiezan a finalizar proyectos y se inician otros. Entonces, de alguna manera creo que no se está quedando claro lo que es diseñar precisamente un presupuesto para un gobierno entrante, y sí, el pueblo de México sí requeriría esta explicación de usted
de cómo es que se hace este presupuesto de inicio de un gobierno. En algunos casos se les van a dar continuidad a obras prioritarias, pero en otros es precisamente echar a andar programas nuevos o incluso subsanar cosas que quedaron ahí pendientes, por ejemplo, en materia de salud. En materia de salud estábamos hablando de hospitales que el presidente, en algunos se estaban comprando, se estaban adquiriendo, estaban en proceso de negociación. Entonces, todo eso, ¿cómo lo han ido ustedes subsanando? Precisamente para crear este nuevo presupuesto en donde se especula o se utiliza de manera muy mañosa el decir hay recortes o están quitando dinero o están haciendo esto. Le pediría ese gran favor. Bueno, es que en el último año del último gobierno, del anterior gobierno, del presidente López Obrador, había muchas obras muy grandes que estaban en proceso de conclusión, y esa conclusión implicaba un desembolso muy alto de sus presupuestos. En realidad, una vez que se concluyen estos presupuestos, ya no tienen una razón de existir como presupuesto. Es como si yo un año compro un automóvil, tomo deuda para el automóvil, tengo 100 de ingresos y luego 100 de gastos, y luego tengo otro gasto por 100,000 porque compro un automóvil, lo tomo a crédito, pero ya el año que entra ya no necesito ese automóvil. Sí. Entonces ya el año que entra tengo los 100,000 de gasto más lo que aumente normalmente en tendencia, pero no necesariamente el 200,000, ¿verdad? Entonces, muchos proyectos que se terminan en el año 24 todavía tienen alguna cosa operativa, pero ya es mucho menor. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno tiene sus propios proyectos, todos pertenecen a la misma visión de desarrollo regional. No hay una diferencia en el enfoque de que hay que priorizar el desarrollo regional, el desarrollo social, los polos de bienestar, y al mismo tiempo hay oportunidades nuevas que van surgiendo. Entonces, el nuevo gobierno tiene proyectos que están, ya les mencioné, son 157,000 millones para vías férreas. Esas vías férreas no es el único presupuesto del año que van a recibir ese presupuesto. Son proyectos que van a tener un desempeño a lo largo de varios años, y que ya en ese momento que adquieran el pico de su requerimiento financiero, estarán presentes en el presupuesto en esa cantidad. El presupuesto lo comenzamos a trabajar precisamente a mediados de año, y estuvimos incluyendo con toda puntualidad los proyectos del anterior gobierno. Poco a poco fuimos incorporando los proyectos del nuevo gobierno. El nuevo gobierno vino con su nuevo equipo, que es un equipo en el que está la actual subsecretaria de Egresos, Berta Gómez. El anterior gobierno tenía otro equipo, se fueron complementando los dos equipos en la hechura del presupuesto, y finalmente eso es lo que tenemos. Esa es la descripción. No hay una reducción en el monto total de inversión. Les acabo de leer la cifra, es una cifra histórica, 996,000 millones de inversión. Entonces, lo que encontramos es que sí hay una discontinuidad entre un proyecto que ya terminó y entonces ya no aparece en el año siguiente, pero la cifra nominal del gasto está muy parecida a la del año pasado, en el gasto total. Ajá. En otras palabras, ¿cuánto fue lo que más se incrementó? Nada más con eso finalizaría. ¿Cuánto es lo que más se incrementó? ¿En qué área se incrementó más, digamos, se va a aumentar la inversión? ¿Dónde se va a inversión?
Bien, por ejemplo, ha estado saliendo también ahí los comentócratas, las redes, que hay destinado presupuesto al Tren Maya. Sí, sí hay destinado presupuesto al Tren Maya, pero es porque el Tren Maya va a ser de carga también, ¿se acuerda? Lo dijimos desde la campaña, que tiene que cerrarse completamente el de pasajeros, que todavía hay gastos que son menores comparados con los años anteriores, pero lo importante es la inversión que se va a hacer para hacer del Tren Maya un tren de carga. Entonces ahí viene, en esa parte, y vienen los trenes a Querétaro, a Pachuca y particularmente hacia Guadalajara, Irapuato particularmente, y hacia el norte, hacia Nuevo Laredo. En el caso del agua, de Conagua viene menos inversión que el año pasado, porque el año pasado estaban cerrando los proyectos estratégicos. Ahora hay nuevos proyectos estratégicos, pero aunque le diéramos más dinero a la Conagua, no tendría capacidad de usarlo porque tienen que hacerse proyectos ejecutivos, etcétera, etcétera. Entonces, en agua, en carreteras es lo mismo, pero hay presupuesto para inversión, hay presupuesto para inversión en salud también, en educación. Entonces, es un presupuesto muy completo y balanceado. Sobre el tema, a ver aquí. Acá. Gracias. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, también secretario de Hacienda explicó que la conclusión de proyectos de gran envergadura del gobierno anterior ya no fueron considerados a nivel presupuestal. Por ello, lo que se destina para ellos ahora se reorientaron a otros rubros estratégicos. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.